El Imperio Esmeralda se encuentra en una guerra de sucesión. Los 4 hijos de Akodo Toturi se encuentran ahora mismo en su disputa por conseguir el poder imperial. Hoy, en las pantallas, suplementos de tercera edición de 5 anillos. Bueno a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para hacer una nueva reseña de suplementos de 5 anillos de tercera edición. Voy a analizar la pantalla de 5 anillos y Los 4 vientos, uno de los libros de época que tuvo esta edición. Tuvo 2, aunque el segundo no lo vimos en español. Bueno, la pantalla de 5 anillos es el conocer que tiene un poco de hito, ¿no? Porque no sé si es verdad, pero creo que es, al menos que yo recuerde, el primer suplemento exclusivo que sale en una edición española para un juego americano, bueno, o extranjero. Era porque la de tercera edición no tenía pantalla, y puesto que era bastante demandada, pues Edge, combinado con Edge Francia, que en aquel momento no era Edge Francia, tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa francesa, pues bueno, deciden hacer un suplemento exclusivo para los dos países, porque parece ser que tanto en España como en Francia las pantallas funcionan muy bien. O sea, somos dos países que compran muchas pantallas. Y bueno, pues salió esta pantalla, una pantalla que además tiene una ilustración bastante interesante, y el único defecto que puede estar es este: es blandita, ¿no? Es antes de que empezáramos la moda de estas pantallas encoladas, pero bueno, la verdad, aún así hay que reconocer que bueno, pues tenemos una pantalla que no habríamos tenido, y tenemos algunas cosillas. La verdad, aquí, la verdad, hubiera estado muy bien, ¿no?, que en esta pantalla se hubiera incluido la aventura de segunda edición, El silencio en el sonido, que estaba inédita en español porque no vimos esa pantalla en la que incluía esa aventura. Pero bueno, eso ya es por pedir, y además, claro, es una edición distinta, entonces habría tenido que haber cierta adaptación que no creo que hubiera hecho. Así que lo que nos venía era una especie de folletín pequeño, 12 páginas, en el que nos va a venir el FAQ y las preguntas y respuestas. Con las erratas. Tiene muy pocas erratas. Este documento en inglés, sin el FAQ, o sea, sin el preguntas y respuestas, son 32 páginas de erratas, porque la edición en inglés era un despropósito, hasta tal punto que salió una edición revisada de tercera edición, en el que bueno, ya aprovecharon para meter cosas como el clan de la araña y todo eso, que bueno, aquí en español no vimos, pero bueno, una de las cosas es que faltó. O sea, hacen referencias a las reglas de caballos, y las reglas de caballos pues faltaron las estadísticas de los caballos. Bueno, pues aquí en español las tuvimos en la pantalla, ¿no? Y en inglés estaba en ese famoso PDF. Fue una auténtica lástima no ver esa edición revisada, porque yo os digo que vinieron algunas cosillas interesantes, entre ellos pues bueno, el propio clan de la araña, que no venía en el libro básico. Y bueno, por lo que podemos encontrar es esto. Tenemos el propio folletín, tenemos unas fichas personalizadas por clan. He de decir a mí que las fichas desde segunda edición no me gustan, ¿no? Tuvieron esa demanda con el Comité de Juegos Olímpicos por el logo antiguo de 5 anillos y crearon estos iconos, ¿no? Pero me hacía más gracia, ¿no? A mí siempre me gustó la ficha con los anillos enlazados que tenían. Y bueno, pues unas fichas bastante funcionales. Y un mapa de Rokugan tal, con la cartografía de tercera edición. Ya sabemos que la cartografía en 5 anillos varía tremendamente. Yo recuerdo cosas como, por ejemplo, que los unicornios tienen frontera con las tierras sombrías, que bueno, parece que se olvidaron pronto de ese tipo de cosas, pero bueno, ya sabemos que la geografía nunca estuvo muy bien pensada. De hecho, hasta técnicamente las de Rokugan no había cosas que no se sabía muy bien dónde estaban, ¿no? Directamente hay clanes que... El clan del cangrejo... del cangrejo iba a decir, de la liebre, tiene su castillo en 6 lugares distintos. Pero bueno, ese tipo de cosas que los aficionados de 5 anillos pues siempre nos ha hecho un poco de gracia, ¿no? Esta es, ya os digo, la pantalla que llamaron la pantalla de director de juego, realmente no escudo ni nada así. Y bueno, pues es un suplemento exclusivo español y francés, y no está mal. La cosa es que la pantalla de cuarta edición, que quiero recordar que también es exclusiva de las ediciones francesa y española, está mucho mejor, ¿no? Ya está hecha en canto encolado, también es apaisada, lo cual es de agradecer, pero no viene folletín. Bueno, pero aquí el plato gordo: Los 4 vientos. ¿Los 4 vientos qué es? Los 4 vientos es un libro de era en la que nos cubre oro, diamante, y a pesar de lo que pongo aquí, no cubre loto, porque loto estaba en pleno proceso de expansión,
Y vienen las premisas y algunas ideas de cómo puede evolucionar la Era Loto. Pero la Era Loto no viene aquí. Creo que la Era Loto viene en el segundo libro, que es el golpe del trono o algo así, en el que bueno, nos va a hablar de este nuevo cambio de dinastía por los Himeko. Creo que eran los Himeko, no me acuerdo, siempre me pierdo un poco. Ese Rokugan es muy avanzado a mi época. Ya este Rokugan me parece extraño, pero bueno, al menos yo jugaba todavía el juego de cartas y me enteraba de algunas cosillas. Pero ya ahí ya nos vamos a lugares que yo no entiendo. Yo jugaba con Toturis Army, o sea que os imagináis. Y después cuando salió esta era jugaba con unicornios o con mantis. Pero bueno, que el libro de Cuatro Vientos, ya os digo, viene a ser así. Es una de las series de eras. Es el cual el mejor de todos es Time of the Void, que era un suplemento de primera edición, casi segunda ya, porque de hecho es el que hace la transición. Después tenemos Hidden Emperador, que es muy mediocre, no es una basura infecta. Aparte de que porque la era no es muy buena, es que es uno de estos suplementos híbridos extraños que salen. Además es que lo sacaron casi a desgana, ¿no? Porque ya estaba anunciado tercera edición cuando salió ese suplemento. Dijeron que meramente iban a rematar la línea con 3 suplementos. Uno era ese, otro era Way of the Dainjo, que ese sí que está bien, ese es muy interesante, aunque pega poco con muchos estilos de juego. Y no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, ya os digo. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Aparte de la descripción de toda la época, ¿vale? El juego va a empezar, además, esto no me gusta nada porque inicia así, directamente, sin nombre de capítulo ni nada. ¡Hala! Texto directo, ¿no? En el que nos va a hablar la bienvenida a los Cuatro Vientos, un poco nos va a hablar del que contiene el libro y ese tipo de cosas, y además va a venir una serie de escuelas avanzadas en las cuales pues vamos a tener pues nuevas opciones de creación de personajes. Esto que en tercera edición le dieron muchísimo bombo, en segunda ya empezaron, en tercera se cortaron ligeramente, pero rápidamente empezaron a irse de las manos. Y el libro de arte de los duelos, que lo vamos a ver, y ese va a tener un vídeo además exclusivo para él porque es un esperpento de libro, pero bueno, ya hablaré de él. Pues aquí ya empiezan a irse un poco de las manos, ¿no? Con las escuelas avanzadas. Tenemos la de Vengador Hida, que bueno, ya existía, ¿no? Estudiante del Tao, Dragón, Cazador de Sombras Escorpión, Canalizador de Dragones Fénix, y algunos nuevos conjuros exclusivos del Clan Dragón. No, perdona, exclusivos de esta escuela Dragón. Los Kenshin Grulla, que es esta escuela de duelistas avanzados, estos duelistas de élite, ¿no? Los Santos de la Espada León, los Jinetes Orochi, la Guardia Blanca del Unicornio, el maestro imperial de corte, el defensor del clan menor, bueno, el maestro de los elementos Fénix, que ya le han quitado los Fénix esa prerrogativa porque no tienen ese tipo de cosas. Son escuelas mucho más avanzadas, mucho más poderosas. Supuestamente son escuelas pensadas para una élite de personajes. Y ya os digo que son bastante diferentes, ¿no? Van a venir unas nuevas sendas Estas sendas son rangos de escuela únicos. O sea, básicamente es que cuando subimos, por ejemplo, un rango 3, podemos escoger un rango 3 de nuestra escuela o desviarnos ligeramente a este rango. Por ejemplo, la Legión Tushuro de los Cangrejo, que es un tipo de personaje que forma parte de una legión bajo las órdenes de Kitsada, ¿no? Pues cuando subes a rango 2 de Hida, puedes decidir, en lugar de coger el rango 2, entrar aquí, y cuando salgas de ella, pues volverás al rango 2. O sea, hay algunas que hacen cosas raras. Por así decirlo, tienen una escuela de entrada y una escuela de salida. Habitualmente suele ser lo mismo, pero a veces hace cosas raras. Por ejemplo, pues aquí tenemos el Justikar Kitsuki, ¿no? En el que entras como cortesano Kitsuki de rango 3, pero sales como cortesano de 4. O sea, ya os digo que sale algunas cosas raras. Algunas cosas ya existían. A mí siempre me gustó, ¿no? Esto del violador Bayushi, ¿no? Que es más distinto de lo que parece, pero el nombre no creo que sea muy de acuerdo. Escuelas raras, como por ejemplo las mentiras amargas. El rango de las mentiras amargas, si recordáis, solo en primera edición había un personaje que tenía este rango de escuela, y decía que el defecto de él, un defecto es que no podía transmitir su técnica, ¿no?
porque solo funcionaba con él. ¿Por qué? Porque es una senda de escuela que usaba la puntuación de la ventaja suerte del propietario a la hora de hacer el duelo. Pues esta escuela, pues parece ser que este tipo sí logró transmitir sus enseñanzas y digamos que han cambiado un poco. Creo que le pierde la gracia, ¿no? Porque era un personaje que tenía un rango de escuela único y además solo él podría haberlo usado en la historia del Imperio, y pierde un poco este tipo de cosas. Yo os digo, estas sendas como nacen a partir de Ciudad de las Mentiras, ¿no? Que venía una maestra de Bushi que había diseñado 2 técnicas exclusivas suyas y podía enseñarlas a personajes a cualquier tipo de personaje que tuviera, creo que rango 3. Estas rangos especiales en las que yo os digo que se les fue completamente las manos, ¿no? Y ya os digo, vienen muchas, 22 páginas de escuelas nuevas, rangos de escuelas nuevas, sendas nuevas, algunos hechizos nuevos para escuelas de solemnidad prototípicas. En general no es una gran incorporación, ¿no? Porque muchas de ellas son súper especialitas y con un trasfondo muy concreto, tal. Es verdad que existen combos interesantes, esta venía de tercera edición de ponerle combo a todo, pero quizás, claro, una cosa que tiene esto es que habría que intentar meterlo con el trasfondo del personaje. Y yo os digo, son escuelas muy especializadas, muy especiales y que no encajan del todo con el tono de muchos personajes, a pesar de que funcionen. O sea, no son tan genéricas o tan exclusivas, ¿no? Estos son cosas muy especializadas, que es la técnica que tiene la guardia de no sé qué personaje, que es una organización secreta dentro de una escuela concreta. O sea, yo os digo, son escuelas muy especializadas, es verdad, tienen muchas ventajas, algunas de sus rangos de escuela son muy poderosos, pero pueden modificar muchos. Hay que llevar un personaje que quiera llevarlo. Coherencia y sentido, claro, si no pierde un poco el punto, ¿no? Bueno, pues después de ese capítulo ya tenemos el primer capítulo realmente que tiene ya Enjundia, que es el capítulo de Oro, en el que nos va a hablar del arco argumental de Oro. El arco argumental de Oro empieza básicamente en el 1158, ¿no? Y nos va a hablar un poco de este inicio de la guerra de sucesión, ¿no? Tras la muerte de Akodo Toturi. Realmente no, o sea, la muerte de Akodo Toturi va a ocurrir aquí, sino que empieza humanamente con la discusión de cuál va a ser el que va a suceder al emperador Toturi I. Y primero nos va a hablar por encima de los acontecimientos principales, ¿no? Que es el propio Daigotsu, que es este hijo perdido del emperador entrenado por Fuleng, la guerra de los espíritus, que es esta batalla que ocurre entre cuando ocurre el Girigai de la puerta del Voltorum, ¿no? Que es una puerta que hace que los antepasados del Rokugan vuelvan a la vida, ¿no? Y vienen personajes históricos de toda clase, ¿no? Todos liderados por Hantin 16 o 17, el Crisantemo de Acero, 16, perdón. El Crisantemo de Acero, que es una especie de dictador súper tirano, que olvidado por la historia además. Y bueno, cuando vuelve pues se descubre que el pedazo de bicho que es. El oráculo del vacío, ¿no? Que es Kaedek, ¿no? Que traiciona los principios del oráculo, ¿no? Al tomar bando. Los 4 herederos imperiales, ese tipo de cosas, ¿no? Y después nos va a hablar un poco de la situación de cada uno de los clanes. Que bueno, sinceramente la era oro junto con la diamante es una de las más interesantes. De hecho es la transición entre la y diamante, ese momento histórico que el final de oro, principio de diamante, junto con Jade, que es el de la primera edición, son los dos momentos más interesantes de jugar, ¿no? Porque digamos que el clima político, social que existe en este momento concreto está muy pensado para un juego de rol, con las cosas de que gran parte, por ejemplo, los escorpiones están en una guerra civil, ¿no? Interna, porque ha habido un personaje de estos espíritus históricos, ¿no? que ha creado una sociedad secreta, la Torre de la Sombra, y que está intentando tomar el control del clan. Y claro, es una guerra secreta, pero una guerra civil al estilo Escorpión, ¿no? Con mentiras, espionaje, tal. O sea, es una guerra civil. Sin embargo, por los leones están directamente una guerra civil, porque cada familia apoya a un candidato a la sucesión, ¿no? Tenemos los unicornios, que bueno, pues está el Khan Moto Gaergis, que bueno, es un tipo que no atiende a razones. De hecho creará un golpe de estado tras la muerte de Toturi III. Y bueno, pues así todos los clanes, la verdad están bastante bien. Nos van a hablar cada año con los acontecimientos principales, desde la desaparición de la emperatriz
hasta por supuesto cosas muy importantes como el despertar del oráculo oscuro de tierra, las cortes de invierno cómo funcionan, el ataque de las tres sombrías del león, la creación de los Onisus, que son una especie de Onis vinculados a al código de Bushido, ¿no? Que representan la perversión de ese elemento del código concreto. Y es muy interesante, nos va a hablar de algunos personajes importantes a medida que va pasando el tiempo. Pues la primera parte, pues que nos va a hablar de un poco cómo empiezan estas cortes, después la furia de los Onis, que es esto que yo os digo, que aparece en el oráculo oscuro del fuego, la muerte de Toturi, todo este tipo de cosas, la caída de la muralla del carpintero, llega a caer, ¿no? Después se va a reconstruir, gracias a que, pero una parte de ella va a estar cedida a las tierras sombrías, y lo que se va a hacer es una especie de triángulo para un trozo de muralla nueva, ¿no? Los aliados oscuros, que es la ruptura de la alianza León Fénix, porque el que la emperatriz haya desaparecido no les mola. Este tipo de cosas, yo os digo, tiene muchísimos momentos climáticos muy interesantes, con un montón de rupturas súper importantes. Ya os digo, es una época muy interesante de jugar, quizás una de las mejores. Aparecen los augurios, personajes, por ejemplo, se autoprograma el Shogun, todo este lío de sucesión brutal, guerras por todas partes. Es muy interesante. La famosa caída de Otosanuchi, ¿no? Otosanuchi es destruida por un ataque brutal de tierras sombrías, ¿no? Aparece ahí un ejército que destruye la capital y hay que trasladarla. Quizás, claro, es un status quo muy difícil de llevar, ¿no? Porque, bueno, pues tiene un montón de cambios muy importantes para el pero quizás pues es un poco lo que se pide en una partida de rol, ¿no? Tú puedes sacar casi una campaña de aquí, aunque tiene los protagonistas definidos, es fácilmente intercambiables, no es como la guerra de los clanes, ¿no? Con la muerte de Fulen, en el que estaban todas las entradas vendidas. A menos que quisieras hacer cambios extraños, ¿no? Para cambiar los truenos, pues ya... Pero aquí no, esto es una época más libre. Yo os digo, tiene muchos acontecimientos, puedes ponerlo casi en cualquier momento de los acontecimientos. Tienes muchas tramas muy buenas, creo que me estoy repitiendo en general. Yo creo que a mí la era oro, ya os digo, que siempre fue la guerra civil Mantis, ¿no? Porque muere Yoritomo y claro está la guerra de sucesión ahí, con su hija perdida y todo ese tipo de cosas. Yo os digo, es un momento que quizás está relegado como una época infame, ¿no? Porque yo creo que está rodeada de épocas infames, por así decirlo, y quizás para un juego de rol es la mejor. De hecho fue la que se decidió cuando se hace la hibridación de suplementos, ¿no? Cuando compra Wizards of the Coast la licencia, se determina que es oro la época adecuada a jugar, ¿no? Se pasa del momento de guerra de clanes a La guerra de clanes también sería de bueno, la guerra de clanes es muy similar a esto, ¿no? Sería un momento bueno de jugar. Ya, la guerra de clanes tiene el defecto de que, ya os digo, están casi todas las entradas vendidas, ¿no? Es más complicada de jugar por ese tipo de cosas. Esta, en parte, está mucho más cerrada, es verdad, porque ocurre una serie de acontecimientos y está en mitad de una época histórica compleja, pero a cambio, el propio concepto de la época, con todas esas microtramas que existen y un montón de política a bajo nivel, que creo que le da un fuerte contrapunto a lo que es la era oro. Ya os digo, yo, porque tengo mi propia línea temporal alternativa, ¿no? Pero sería esta. Nos presentan además enemigos nuevos. Los enemigos nuevos... y solo uno, la verdad, a mí no me terminan de convencer. Es una especie de demonios espirituales muy raros que descienden de son los restos corrompidos de los Ikoma originales. No termina de convencerme. Tiene una serie de tramas muy raras. Es uno de esos preceptos ya que convierten a Rokugan. ¿Os acordáis que os dije que Rokugan cambia de un mundo más realista a uno de alta fantasía que no mola? Bueno, pues los unos forman parte de esto. Cuando tenemos un montón de cosas muy interesantes en la era oro para jugar,
digamos que tiene algunos elementos de high fantasy, que no muy alta fantasía, pero que se les va de las manos, que quizás es lo que rompen un poco la viabilidad de esta época histórica, ¿no? Cosas como que, por ejemplo, tienes los oráculos y dragones dándose de palos, tienes las invasiones de Sunos, tienes un tipo con una espada metamágica que le despierta volcanes. Ese tipo de cosas son las que creo que en 5 anillos, o sea, yo soy un gran fan de la alta fantasía y además mucha gente lo sabe, ¿no? A mí me gustan mucho ese tipo de cosas súper grandilocuentes. Pero hay un problema. Yo creo que a 5 anillos no le encaja ese tono. También soy una persona que le gusta mucho el tono del juego, ¿no? O sea, adapto muy bien, por ejemplo, una fantasía más oscura como Elric a una fantasía mucho más baja de capa de espada y brujería como es Conan, y obviamente a una fantasía casi realista, que era lo que intentaba tener 5 anillos al principio. Intentaba, que no lograba, pero bueno, nunca la magia y los cosas sobrenaturales, aunque era algo palpable, nunca era uno de los temas principales, ¿no? En tercera edición esa cosa cambia y se nota mucho con algunos acontecimientos de esto, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, el portal demoníaco que se abre en otro Sanuchi con demonios invadiéndolos por doquier, una lluvia de sangre que mueve todo el imperio y que eso lo vamos a ver un poco más tarde y que cambia todo. Pero sin embargo tiene cosas como, por ejemplo, la Torre Ensombrecida, que es esta guerra civil que tiene los Escorpión, que está muy bien. La sucesión del Trono de Acero está muy bien. Claro, es que tiene un montón de cosas súper interesantes. La guerra civil de sucesión Mantis, la guerra ideológica León. O sea, tiene un montón. O sea, incluso la guerra interna que sufren los unicornios debido a que, bueno, pues están casi en guerra civil, ¿no? Pasan de unos aliados principales del León a ser unos aliados secundarios por culpa de la Alianza Fénix. Y claro, pues es que la cosa cambia muchísimo. Y este suplemento, digamos, permite dirigir todo ese tipo de acontecimientos muy interesantes que dan muchísimo juego a los jugadores. Pero claro, se pierde a veces por ese tipo de elementos, ¿no? Incluso los Onisus están más o menos bien representados. Bueno, a continuación viene la Era Diamante. La Era Diamante ocurre tras la coronación de Toturi III. Y diréis, ¿Toturi II dónde está? Bueno, Toturi II es nombrado el título póstumo. Toturi Tsunedo, que es la hija mayor de Akodo Toturi, es nombrada como emperador a título póstumo, ¿no? Y entonces Hantein Naseru, que era el segundo hijo de Toturi, y diréis, ¿por qué es Hantein? Bueno, pues hay una serie de tramas, ¿no?, que hacen que la paz con el ejército de los espíritus de Hantein XVI se salve dándole como rehén a uno de sus hijos, ¿no? Y al final se decide ese, igual que los otros dos Toturi Suzeru. No me acuerdo, hay un Toturi que pasa a ser parte de los Fénix, y otro que es el nombrado del Shogun, ¿no?, que es Akodo Kaneka, que bueno, pues es uno de mis personajes favoritos, ¿no?, uno de los más interesantes, ¿no?, conocido como el bastardo, ¿no?, en la guerra civil. Y bueno, ¿qué nos encuentra en la Era de Diamantes? Pues la Era de Diamantes es después de terminar los sucesos de oro y acabar con la coronación de Toturi III, pues tienen unos problemas, que es lo que se llama la lluvia de la sangre, ¿no?, que es cuando todo el imperio es cubierto por una lluvia roja, en el cual, bueno, pues todos los afectados que les toca esta lluvia, pues se vuelven locos, ¿no? Es una de estas cosas que no me creo que tan poca gente sea infectada, ¿no? Porque esta lluvia debería haber afectado a todo el mundo directamente, porque me niego a creer que todo el mundo estuviera a un soportal a 3 metros de él. Pero bueno, y va a ser principalmente con la nueva aparición de Yuchiban, ¿no?, como gran señor del mal, ¿no?, gran enemigo a batir, todos sus portavoces de la sangre y su escuela sangrienta, ¿no? Entonces, que va a poner su palacio, como decíamos, su casa de playa en Oto Sanuchi, y a partir de ahí va a liderar a su secta en su intento de reclamar el trono de Rohan, que al fin y al cabo él cree que le pertenece, y en parte tiene razón, ¿no? También otra de las nuevas cosas que va a aparecer, un nuevo enemigo en apariciones, que a los Escorpión su guerra civil no les sale tan bien como creían. Entonces va a aparecer la nueva alianza del Gozoku, que está pensada para eliminar el poder imperial, ¿no?, y dárselo al funcionariado de nuevo. Realmente esta es una premisa, pero es un elemento muy egoísta, ¿no? Pasa un poco como los Kolat, que tienen una gran filosofía detrás, una filosofía lógica, pero realmente está corrompida. Al Kolat le pasa al contrario.
empieza con una ideología muy egoísta y poco a poco va siendo cada vez más ideal, porque la gente va creyendo más en los ideales que se inventa el Colat. Aquí pasa un poco el contrario, ¿no? O sea, el ideal del Gozoku es bueno, pero digamos que la gente que lo ejecuta es bastante más corrupta, ¿no? Y tenemos cosas como el cangrejo. El cangrejo va a empezar además a hacer una exploración, una cosa muy extraña, ¿no? Que es una exploración de tierras extranjeras para intentar conseguir, porque las reservas de jade en el imperio están casi agotadas y entonces tiene que encontrar jade fuera de él, ¿no? Tenemos el escorpión, que ha perdido esta guerra civil y tiene un problema interno brutal de lealtades. El clan del Fénix, que digamos que está en un elemento casi aislado después de un ataque brutal de los Hunos a sus tierras. El Gruy intentando solucionar las cosas. El León también súper machacado. El Mantis casi como únicos defensores del imperio, movilizando toda la flota para llevar la paz al mundo. Y el Unicornio con unas ansias de poder y unas ganas de asaltar el trono imperial y arrebatárselo a Toturi III tremendas, ¿no? De hecho, esto va a ocurrir en los acontecimientos que van a ocurrir más tarde. Después ya tenemos el Reino de Sangre, que es esto que hablo yo de Uchiban, y Uchiban termina escapando de su tumba y va a empezar a hacer una serie de movimientos en los que poco a poco le va a ir desollando, ¿no? Porque su búsqueda es la ciudad escondida, ¿no? Es esta ciudad donde se guarda el Tao original, porque el objetivo es destrozar el Tao de Shinsei, ¿no? Es consumirlo y eliminarlo de la historia. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque los pergaminos donde se guarda el Tao original, digamos que tiene una especie de mitología muy extraña a su alrededor, también cambia mucho, y si tú destrozas parte de esos pergaminos, digamos que la sabiduría contenida en ellos desaparece. Yo os digo, es una cosa súper extraña, ¿no? Es con una cosa no termina de aclararse muy bien del todo cómo funciona, y hace cosas en el trasfondo un poco raras, ¿no? También eso es una de estas cosas que se han reinventado 6 veces, con lo cual pues ya no sabes exactamente qué creerte, cuál es el elemento original. Básicamente pues van a encontrar esta ciudad escondida y la van a intentar quemar de arriba abajo. En el fuego se va a perder parte de estos conocimientos. El emperador va a decidir emprender acciones militares contra todo esto. Va a intentar cargarse el Gozoku, a medida que, bueno, pues una red tremenda de mentiras en la cual sus dos hermanos, Kaneka y Sezaru, van a buscar solucionarlo todo, uno mediante la vía militar y otro mediante la vía mágica. De hecho, Suzeru va a hacer que es conocido como el Lobo, va a viajar por todo Rokugan buscando los lugartenientes de Uchiban y destrozarlos mediante duelos mágicos. Ahí una cosa súper adecuada para el trasfondo, ¿no? El mago errante que se dedica, cual Gandalf, a partir mecos mágicos y destrozar montañas por el mundo. Todo muy coherente con el trasfondo que hemos visto anteriormente. Se va a alzar una legión de muertos vivientes. Va a aparecer Daigotsu, que vuelve a resucitar cual villano de Marvel. Y bueno, pues todo esto se va a meter en una especie de acontecimientos súper escalonados, en el que ya directamente va a estar degenerando. Por eso digo que hasta el principio de la era diamante era bien, estaba interesante. El momento en el que empieza el diamante, incluso con unos enemigos como son los portadores de la sangre, mola, pero a partir de aquí ya se les vuelve a ir la cabeza. De hecho, Oro y Principio de Diamante está considerado la mejor época de Rokugan desde el golpe de Escorpión, incluso en serie de trasfondo, incluso para los jugadores del juego de cartas. Y aquí ya se les vuelve a ir, pero completamente, ¿no? Empieza a haber los problemas con el Khan y el Shogun. El Kanato se le va a ir completamente la perola y va a empezar a hacer golpes por todas partes. Y además va a empezar lo que se llama la búsqueda de la iluminación, ¿no? La búsqueda de la iluminación es porque va a morir el descendiente de Shinsei, ¿vale? El último descendiente vivo de Shinsei va a morir, pero va a legar la iluminación a los humanos, ¿no? Y va a poner 5 pruebas imposibles a los seres humanos, en los cuales, si las superan, pues recuperarán la gran iluminación, ¿no? Es lo que se llaman la búsqueda de los iluminados. Y esto va a condicionar gran parte del trasfondo de Rokugan, sobre todo en la era Loto. Ya os digo, a estos pocos voy a poder hablar porque esto es muy posterior a mi época, incluso como jugador de cartas. Y la verdad está bien, ¿no? Es una premisa interesante, pero creo que, claro, como se termina el juego de cartas, pues casi todo es mediante golpes y pegarle golpes a bichos cada vez más bestias, ¿no? También, como cosa interesante, pues van a ir reglas para jugar con los Kati, que son unos tipos extranjeros bastante raros.
va a venir el cómo conseguir las sendas de iluminación y que pone convertirte en guardián, ¿no? Voy a leer un poco por encima las pruebas que él puso, ¿no? El héroe que pueda forjar un casco bastante fuerte para hacer añicos un millar de espada, proteger el libro de la tierra. Este tipo básicamente es muy interesante, ¿no? Porque este tipo lo hizo con un casco. Era un tipo que forjó un casco, ¿no? Que están ante dos, hay un momento militar muy duro, ¿no? Y el tipo coge, planta el casco encima de la mesa diciendo que él no va a combatir más, ¿no? Se carga la mesa y el general decide que no va a seguir siguiendo con una batalla que probablemente provocaría la muerte de más de 1 millón de hombres y termina. O sea, realmente el casco pues venció a 1 millón de espadas, ¿no? El erudito que sea capaz de encerrar a 1 millar de años de saber en un único pergamino y proteger el libro de aire. Esto lo consigue mediante un tratado de paz en el que se firma una paz bastante importante. El héroe que sea capaz de derrotar 1 millón de enemigos un único golpe protegerá el libro del fuego, no me acuerdo cuál era este. El general que sea capaz de llevar un ejército al confín del imperio, al contrario, en una única noche protegerá el libro del agua. El sabio que sea capaz de una proeza más grande que todas las 4 anteriores conseguirá el libro del vacío. Y para aquella alma que sea capaz de dominar las 5, un regalo aún mayor, que es el Tao original escrito por Shinsei, ¿no? También vienen bastantes cosas del dragón de sombra que claro no había aparecido hasta este momento. Ya veis, son cosas que consideramos súper básicas para los jugadores de 5 anillos que hemos seguido, como el dragón de sombra, ¿no? Que en cuarta edición vienen todas las reglas que quieras. Pues es que no tenía reglas hasta la aparición de este libro. O sea, este libro tiene muchos elementos que son circunstanciales para la vida del jugador de 5 anillos tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Quizás para la gente que se haya unido tarde a 5 anillos pues resulta raro que muchas de estas cosas que se consideran casi básicas pues no existían, pero es que empezaron aquí, ¿no? También aparecen las reglas de las 5 espadas de la vergüenza. Creo que es la primera vez que aparecen todas las espadas juntas. Bueno, a lo mejor aparecían en alguna cosa de segunda edición. Y nos va a venir además las premisas del loto, en el que nos va a hablar de cada uno de los clanes, cómo empieza y cuáles son las tramas básicas de la era loto, que es esta búsqueda de la iluminación. Pero creo que no está bien representado. O sea, claro, quizás es porque se compara con el anterior y le faltan un montón de puntos importantes para terminar de ser exactamente poderse dirigir tan bien como las otras. Además es que las premisas no son buenas y si encima sabes cómo termina, que es con la desaparición de Toturi III y la aparición de una nueva dinastía, quizás no sea el mejor libro de todos. Yo os digo, el libro de los 4 vientos es un libro completamente prescindible, no tiene casi ningún tipo de interés más allá de si vais a jugar o dirigir en la época, una de las 3 épocas indicadas, y casi que el loto os lo podéis ahorrar, ¿no? Es para jugar en diamante oro. Yo lo aconsejo por oro, pero para usar un fragmento muy pequeño de este libro, en el que además la era oro viene descrita en muchos otros libros mucho más interesantes. Quizás aquí tenéis un nivel de detalle que os puede servir muy bien para hacer campañas fieles, pero quizás sea más interesante coger la premisa original de oro y poder dirigir vuestra propia línea temporal. Pues hay libros que son mucho más interesantes. El propio Historias Imperiales tenéis una descripción mucho más pequeña y quizás mucho más útil que este libro, que os digo, más allá del interés de si jugáis a las cartas y enteraros más de cómo habían terminado los torneos y tipo de cosas, es un libro poco interés, ¿no? Para jugar a tercera sí que viene bien, pero ya os digo que yo tampoco vamos a jugar tercera con cuarta en el mercado. Pero bueno, esto es todo por ahora. En el siguiente vídeo es muy probable que veamos Fundido en Blanco, un suplemento novedad en el canal. Pues sí, pues porque me lo he terminado de leer y creo que puedo hacer una reseña sobre ese libro, pero bueno, eso ya lo veremos en próximos programas. Soy Ezcardan, hasta la próxima.